Te voy a revelar el secreto para regar tus violetas de los Alpes para que nunca se te pudran o que también estas empiecen a tener problemas de hojas caídas y con el tiempo se empiecen a secar. A veces nos pasa que nosotros tenemos nuestra violeta de los Alpes muy bonita y con el pasar de los días, a veces por riego, esta deja caer sus hojas avisando que necesita riego y en este lapso de tiempo ella, cuando la volvemos a regar, no alcanza a subir todas sus hojas o a veces también por exceso de riego terminamos en esto. Por ejemplo, acá esta tuvo un exceso de riego y aquí por la parte de arriba ella empezó a tener problemas de pudrición hasta que su bulbo se pudrió. Lo voy a sacar para que tú lo veas, este bulbito que tengo acá. Y él prácticamente terminó en pudrición. Él coge como un color oscuro, no quiere salir porque no hace mucho se pudrió. Ya salió, mírenlo acá. Entonces acá se confunde la parte seca con la parte podrida. Toda esta parte se pudrió y acá prácticamente ella quedó seca. Bueno, te voy a compartir cómo es que yo hago para no llegar a esto. Acá esto ha sido un accidente que tuvo esta planta. Resulta que yo la tenía en un lugar donde tenía otras plantas. Empezamos a regar las plantas de encima y empezó a caerle exceso de agua a esta. Entonces aquí aproveché para compartirte qué es lo que sucede cuando empezamos de pronto por descuido o por abuso del riego. Empezamos a regarla por la parte de arriba y ella termina en... Bueno, yo le voy a compartir algo que le pongo al sustrato de ella para mantenerle la humedad. Aquí le voy a colocar cascarilla de arroz y también acá hay una corteza de coco fina que se consigue ahora en el mercado, muy fácil. Y lo único que tenemos que hacer con esta corteza es hacer lo siguiente. Vas a coger sustrato universal, el que tengas en casa. Acá por ejemplo yo tengo compost, también tiene un poquito de carbón triturado. Y le voy a mezclar esto al sustrato de mi violeta de los Alpes. Aquí vas a tener en cuenta que este va a soltar como un polvito, entonces le vas a colocar un poquito de agua. También podemos utilizar tapabocas para evitar cuando nosotros vamos a hacer de pronto muchas plantas. Esto suelta como un polvillo y hay personas que son alérgicas. Entonces nos podemos colocar un tapabocas, le colocamos un poquito de agua. Aquí le agregamos en partes iguales o un poquito más de cascarilla de arroz. O también nos podemos colocar un poquito más de cascarilla de coco. Y acá vamos a revolver todo esto de esta manera. Tú revuelves el sustrato universal de esta manera y aquí ya vas a buscar una maceta que tenga muchos agujeros. Acá por ejemplo yo voy a utilizar esta que tiene muchos agujeros y le voy a empezar a llenar la partecita de adentro de esta maceta de esta manera. ¿Por qué? Porque acá cuando tú empiezas a tener tu planta, empiezas a colocarle sustrato muy pesado y esta no alcanza a drenar de manera rápida. Entonces acá con esto le mantenemos la humedad y también esta nos va a drenar de manera rápida. Bueno, ¿qué vas a hacer acá? Cuando ya tienes tu planta, colocas el bulbo en este ladito y lo vas a cubrir con este tipo de cascarilla de coco. Acá yo lo tengo humedecido. Ya colocaste el bulbito en la parte del centro y acá ustedes van a notar, te voy a mostrar cuánta agua absorbe esta cascarilla de coco, corteza de coco fina, miren. Entonces acá ¿qué va a pasar? Esto le va a permanecer el sustrato húmedo y va a evitar que tú empieces a regar muy seguido y también te va a mantener muchísimo la humedad en esta partecita. Y acá en el centro vas a colocar el bulbo y con el pasar de los días, más o menos en 2 o 3 meses tú vas a tener una planta así como esta. Miren, acá yo le he puesto esto que te estoy compartiendo el día de hoy. ¿Para qué? Para que esto le conserve la humedad y vas a evitar de regar tanto tiempo esta planta. Bueno, ahora, cuando ya esta planta empieza a florecer, entonces le vas a colocar abono. ¿Qué abono? Un abono humus, un abono rico en nitrógeno como lo es el té de plátano o el té de papa. ¿Por qué te comparto esto? Porque cuando esta empieza a florecer necesita de otros nutrientes para mantener la floración. Mira, yo te comparto que aquí en la parte de abajo ella empieza a mantener sus floraciones y el secreto de esto es saberla regar. ¿Cómo la riego yo cada vez que empiezo a regar este tipo de planta? Por lo menos cada vez que la voy a regar yo le pongo mi tecito de papa con el plátano, lo pongo aquí. Lo puedes hacer como te lo he explicado en varios videos y la sumerges allí. Vas a dejar entre 10 a 15 minutos y la dejas acá hasta que tú toques el sustrato húmedo. Ahí sí vas a hundir el dedo más o menos un centímetro y aquí cuando ya sientas la humedad ya la sacas y la llevas al lugar donde la tenías. Ahora, si tú la tienes acostumbrada a tenerle el platico en la parte de abajo, no pasa nada porque todo el agua que escurre la va a mantener allí. Cuando la va a regar, ella le avisa en las hojas o simplemente hundes el dedo, ves que le falta humedad y le empieza a tener humedad. Le empiezas a agregar otra vez el riego para que esta sostenga la humedad. Bueno, cuando ya ha pasado el tiempo,
tú empiezas otra vez a notar que en las hojas le empieza a caer como un polvillo, este polvillo que tú ves acá. Esta partecita que va botando acá, esto es de las flores, no te vas a preocupar. Y cuando ella ya tiene su madurez en las flores, ella empieza a tener una especie de globitos en la punta de las flores. Aquí esas son semillas, las vas a dejar que se caigan dentro de la maceta y así vas a tener flores para rato. Esta planta es muy fácil de cultivar, lo importante es saberle el riego porque es una planta muy noble de tener. Y también hay otro animalito que se las come bastante y es este, que son las babosas. Yo he sacado ya varias de ahí y esta también es la causal de cuando estas empiezan a comer este bulbito. A veces no es que se pudra, sino que ella llega y se apropia del bulbito y por eso es que se las come. Bueno, en países donde tienen las estaciones marcadas, esta planta normalmente suele morir. Cuando va terminando la floración va quedando de esta manera, las hojas se le ponen así, entonces nos preocupamos, pero el bulbo, tú vas y miras el bulbo y el bulbo está redondito. Te voy a mostrar el bulbo de esta, acá, te voy a mostrar el bulbito y es como una papita. Entonces cuando ya la planta se pone de esta manera, vamos a buscar el bulbito y el bulbito está ahí. Ahora, aquí tiene dos opciones, en dejar el bulbo dentro de la maceta, pero no lo vas a regar hasta que sea la temporada de empezarlo a regar. Si tú quieres sacar el bulbo, vas a coger un periódico o cualquier pañito que tengas, lo envuelves y lo guardas hasta que sea la temporada. Cuando tú dejas tu bulbo dentro de la maceta, entonces allí, por ejemplo, si de pronto sospechas que hay una babosa o algún animalito que hay ahí, vas a empezar a protegerlo, le haces un caminito por este lado donde esté el bulbo y allí lo vas a proteger con tierra de atomeas. ¿Por qué te comparto esto? Porque al terminar el ciclo, él va a quedar con un poquito de humedad y allí hay algunos hongos o animalitos que se van a querer aprovechar de él. Entonces cuando tú vas a empezar a regarlo de nuevo, el bulbito está perforado o se lo ha comido algún animalito. Entonces aquí con tierra de atomeas lo vas a proteger. También le puedes colocar tierra de atomeas al bulbito que tú vayas a guardar. Entonces ya tienes el bulbito fuera, lo vas a guardar y ahí lo vas a envolver y lo vas a dejar en un lugar seco donde no le vaya a caer humedad, porque apenas este empieza a tener humedad, él empieza a soltar su ramificación. Entonces así que ya vas a empezar a tener tus violetas de los Alpes para otra temporada. Bueno, yo te voy a compartir una que tengo por acá y es esta que ya ha florecido. Ella nació solita en esta maceta con esta orquídea y aquí esta nunca se me ha muerto. Yo simplemente riego la orquídea por la parte de abajo y ella sigue teniendo estas ramificaciones de esta manera y aquí ella permanece húmeda todo el tiempo. No me tiene que avisar en las hojas porque prácticamente como yo riego esta orquídea cada 15, cada 20 días, entonces con la humedad que va teniendo la orquídea, esta le sirve para ella solita. Así que cuando vas a tener una planta también la puedes mezclar con una orquídea o con otro tipo de planta. Lo importante es mantenerle la humedad, pero no excesiva, sino simplemente ligera. Con estos cuidados que te he compartido hoy de esta violeta de los Alpes, nunca más se te van a morir ni por riego, ni porque se te vayan a secar. Y ya sabes, cuando vas a empezar a tener temporadas o países donde tienen este invierno, esta simplemente vas a guardar tu bulbo y con esto vas a empezar a tener plantas para rato.